Estimada audiencia, les doy la más cordial de las bienvenidas. Es una alegría tenerlos presentes el día de hoy. Mi nombre es Andrés Ganon, de la Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el Medio. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva charla que se enmarca dentro del ciclo de webinars que hemos preparado para ustedes en conjunto con las 9 escuelas de Duoc UC. El día de hoy me acompañan María Ignacia Barja, de la Dirección de Innovación e Investigación Aplicada, y Nelson Álvarez, director de carrera de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, que el día de hoy serán parte de nuestro equipo de producción, además de nuestro expositor de hoy, el señor Pablo Jiménez. El webinar de hoy, que hemos producido en conjunto con Grupo Seminarium para todos ustedes, se titula Teletrabajo, un antes y después del COVID-19, el cual aborda algunos de los principales desafíos en este nuevo escenario en que nos vemos enfrentados. A continuación, tengo el agrado de darle la bienvenida al señor Pablo Jiménez, que será nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Primero que nada, gracias al Duoc UC y a Seminarium por la invitación de estar hoy acá. Y segundo y fundamental, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sabemos que es un momento distinto, déjenme decir, de crisis, que creo que es la palabra que más estamos escuchando en el último tiempo. Entonces, que se tomen 1 hora y media para compartir conmigo, se los agradezco enormemente. Sé que es difícil también competir con todo lo que tienen enfrente de ustedes, léase sus emails, sus teléfonos celulares, un montón de notificaciones y demás. Entonces lo que les pido es por favor que silencien todo lo que puedan, no saquen los celulares que los vamos a usar, no nos dejen muy lejos que los vamos a estar usando, pero sí que silencien sobre todo el email y las notificaciones de WhatsApp y todas esas cosas que no nos permiten estar donde queremos estar. Y de hecho eso es lo primero que quería decir. Algunos de ustedes habrán estudiado marketing y se acordarán de las 4 P's de Kotler, ¿no? Que son producto, plaza, promoción, precio. Yo tengo las 4 P's de Pablo. La primera es Pablo, justamente para que se acuerden de mi nombre, por lo menos, si se acuerdan de algo de la charla. Y las otras 3 tienen que ver cómo podemos estar hoy presentes acá. La primera puede ser un prisionero, ¿no? El prisionero es el que me obligan a venir. Pasa mucho cuando hacemos estas cosas presenciales, que recursos humanos me obligó, o mi profesor me obligó, o alguien me lo puso en el calendario, no tengo otra más que estar acá. Ojalá ninguno de ustedes sea prisioneros hoy, porque están todos, o la mayoría en sus casas seguramente, y eso hace que puedan optar o no de estar acá. Si no son prisioneros, pueden ser pasajeros, es la segunda P. Pasajero es el que está sentado al lado del que maneja, y si le interesa un poco se mete, si no le interesa no se mete, cuando hay algo importante presta atención, cuando no, pero realmente no están presentes, ¿no? Y justamente presente o participar es la tercera de las P's, el participar en este evento. Entonces, eso es lo que yo les pediría, que participen, que sean parte de esto y que lo podamos hacer juntos dentro de lo que la plataforma nos permite. No es una de las plataformas de mayor interacción, pero sí podemos hacer algunas cosas y les pido entonces que estemos presentes y que participen lo más posible. Entonces, ¿cómo vamos a participar? Vamos a empezar usando una encuesta. ¿Sí? Tienen que entrar a www.menti.com, lo pueden ver ahí en la pantalla, o si tienen un celular pueden directamente leer el código QR que aparece en la pantalla para aquellos que sean un poco más tecnológicos o un poco más... que se sienta más cómodo, digamos, usando el código QR, la tecnología. Y una vez que están en Mentimeter, entran en ese código 380701. De nuevo, 380701. Si quieren, se los pongo en el chat, perdón. Se los pongo en el chat para que lo tengan. De nuevo, 380701. Entran a menti.com. Son dos preguntas muy sencillas sobre cómo están hoy, digamos, con esta situación, digamos, del COVID-19, del coronavirus. Les doy unos segunditos para que entren. Déjenme a mí las respuestas también para asegurarme que estén bien. Si tienen dudas, tienen el chat, pueden publicar preguntas. De hecho, les pediría que hagan preguntas, que pongan preguntas. Ahí vamos a empezar a ver las respuestas. No sean tímidos. ¿Sí? Contesten, por favor, las 2 preguntas.
sacar las respuestas para que no sesgar a nadie y cada uno se sienta cómodo respondiendo lo que quiera. No sé, le pregunto a la producción, no sé si saben cuántas personas hay conectadas, como para saber cuántas respuestas debería estar esperando. Si lo pueden escribir en el chat. Ahí van apareciendo algunas de las respuestas. Vamos en 20. Entonces, fíjense que yo les había puesto 5 opciones, ¿no? De más fuerte, un tornado a punto de arrasar una ciudad, a más suaves, ¿no? Un día soleado y con brisa. Y la verdad, esto y es algo que me alegra mucho, hay una variedad muy grande. Hay mucha gente, ¿no? Hay 14 de 31, 15 de 33, que están con una sensación positiva. Y esto es una de las primeras cosas que quiero que hablemos. Déjenme mostrarles. Acuérdense, son 2 preguntas, tienen que darle OK a la primera para poder pasar a la segunda. Muy bien, entonces lo que vemos es, no es que estamos todos, de hecho hay mucha más gente del lado positivo de las emociones que del lado, y entre comillas pongo positivo y negativo, las emociones no son realmente positivas y negativas, pero que se sienten bien, digamos, más que se sienten mal. Si vamos al siguiente slide. Bueno, no se los puedo mostrar, perdón. Salgo un segundo de la presentación y se los muestro. A ver si podemos de nuevo mostrarlo. Bueno, perdón, no puedo mostrarles el segundo resultado. A ver si lo puedo mostrar directamente por acá. Vamos a mostrarlo así. Perdón, es un poquito desprolijo esto, pero no, ¿qué voy a hacer cuando termine la cuarentena? Por lo visto, salir con amigos es lo que más quieren hacer. Viajar a ese lugar que les encanta. Nada en especial. Casarme, juntarse, 5%. Nadie puso separarme, divorciarme. Yo no sé si creerles o no creerles, pero bueno, digamos que es verdad. Pero entonces, el primer mensaje que les quiero dejar es, hablamos de crisis y crisis pareciera que tiene una connotación negativa cuando en realidad no necesariamente es así. Fíjense esto, esta es una encuesta que salió hace unos pocos días, es una encuesta de Ipsos con la tercera, es específica de Chile, diciendo cuáles son las emociones o los estados de ánimo que tenemos, ¿no? Y las primeras que aparecen, preocupación, estrés, paso incertidumbre un segundo, miedo, tristeza, hay muchas emociones negativas. Incertidumbre, la verdad es, bueno, puede ser incertidumbre y es positivo, puede ser incertidumbre y es negativo, o con sentimientos positivos y negativos también es discutible, pero esperanza es la primera realmente positiva y aparece solamente con un 27% de votos, ¿no? Entonces, ahora cuando vi la encuesta, la verdad es que estas 10 preguntas que aparecen ahí era lo máximo, no había otras opciones, tenías que contestar algo de esto, con lo cual hay un cierto sesgo hacia las respuestas negativas, ¿no? Preocupación, incertidumbre, estrés, miedo, tristeza, cansancio, molestia, son todas negativas, ¿no? Y pareciera que la situación está peor de lo que realmente está. Cuando vemos en particular qué es lo que nos preocupa, fíjese que justamente los empleos es el número 1, ¿no? Es el que más impacto negativo tiene. La primera barra, ese 68% que aparece en los empleos, el impacto será muy grave. La segunda, el 24, es un impacto negativo mayor. El 5 es un impacto negativo menor. Después, ningún tipo de impacto o no sabe. Y acá de nuevo hay 2 mensajes que creo que son clave. Primero, no hay una opción de que va a tener un impacto positivo, ¿no? Y yo creo que el teletrabajo, el COVID-19, y pido perdón a todos los que estamos pasando un mal momento, ya sea porque familiares nuestros pudieron haber muerto, pudieron estar enfermos, o también porque por ahí perdieron el trabajo, o perdieron parte de su facturación, o parte de su empresa, ¿no? Y quiero ser muy respetuoso de esos,
de esas personas, de esos momentos, y al mismo tiempo desafiarlos un poco. Desafiarlos en el sentido, hay cosas positivas que pueden venir de esta pandemia del coronavirus 19 y también hay que apreciarlas, también hay que saberlas ver. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el concepto de polaridad y ahí vamos a ver en detalle a qué me estoy refiriendo. Pero fíjense que, de nuevo, los empleos es lo que más se ve afectado por esta pandemia, y no solo desde un punto de vista económico, porque si ven la economía del país, que está en el medio, ¿no? Es la cuarta columna, el impacto es bastante menor, con lo cual no solo me preocupa el perder el empleo, déjenme decir, porque si fuera solo eso sería la economía y los empleos deberían estar uno al lado del otro, sino que me preocupan otras cosas de mi empleo, no solo perderlo, sino también cómo me va a afectar, cómo voy a tener que cambiar mi forma de trabajar o aprender nuevas cosas para realmente poder trabajar. Ahora, este impacto, y les pido perdón que algunos de los slides, algunos de los gráficos los dejé en inglés, era simplemente, digamos, era más fácil, digamos, que tener que duplicarlos, copiarlos en inglés y dejarlos ahí. Creo que todos los entendemos. Lo que quiere decir este gráfico tiene dos ejes. En el eje horizontal está el impacto que tiene el coronavirus o el COVID-19 en la liquidez de corto plazo, o sea, cuánta caja, cuánto dinero tengo en mi empresa. En el eje vertical es cuánto me va a afectar la profitabilidad, la rentabilidad en el 2020, en este año, ¿no? O sea, una cosa es liquidez, dinero, otra cosa es rentabilidad, mi negocio. Y claramente hay industrias que están más afectadas que otras, ¿no? Turismo, aerolíneas, ustedes habrán visto que la TAM pidió el concurso de acreedores esta semana, Avianca lo había hecho la semana pasada, Lufthansa está ahí decidiendo si acepta o no acepta un rescate del gobierno por 9.000 millones de dólares, en fin. Obviamente hay algunas industrias que están súper afectadas, hay otras por ahí como la farmacéutica. Ahí aparece la construcción. Yo creo que la construcción va a tener un impacto de largo plazo mucho más grande de lo que están diciendo ahí, porque nos vamos a dar cuenta que no necesitamos tantas oficinas como creíamos que necesitábamos. Pero más allá de qué industria se ve más o menos afectada, yo creo que el mensaje clave acá es, se van a ver afectadas de distinta manera y es de responsabilidad de cada uno de nosotros ubicarnos donde podemos estar. Y no significa salir de una industria o salir de una empresa y entrar a otra, sino también tiene que ver con qué propuesta de valor tenemos para nuestros usuarios, para la gente que nos compra, nuestros clientes, digamos, ¿no? Esta es una encuesta que hizo McKinsey hace un mes más o menos. McKinsey es una de las consultoras más grandes a nivel mundial. Fíjense, acá está hablando de el impacto que la crisis tuvo en el rubro de comida, el rubro de restaurantes en particular, comparando las ventas del 2019 con el year to date 2019 contra el year to date, o sea, lo que se vendió en la primera parte del 2019 contra lo que se vendió en la primera parte del 2020. Y fíjense que no alcanza solo con hablar de restaurantes y cómo se ve la industria de restaurantes afectada, sino que tenemos que ver qué tipo de restaurantes tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el único que crece es el tema de pizzas. Cuando hablan de pizzas, no están hablando del tiramisú, sino que están hablando de empresas como Papa John's o Domino's o Pizza Hut, ¿no? Más de consumo masivo, digamos. Entonces, fíjense que esas tuvieron un crecimiento, porque la gente que está en las casas muchas veces no tiene ganas de cocinar, ¿no? Entonces, esas tuvieron un crecimiento. Y después el decrecimiento tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, yo diría, que son momento de uso. Entonces, si ven la cuarta columna, café es una de las que más decrece, y eso pasa porque la gente consume café cuando va o vuelve de la oficina, ¿no? Entonces, cuando voy y vengo, compro café, si no puedo ni ir ni volver, no me queda opción, no compro café o tomo café en casa, y eso hace caer la venta de los cafés. Y la que más cae, ¿no? El fine dining, los restaurantes, digamos, buenos, déjenme decirlos, donde uno va por la experiencia, no solo por la comida, sino porque la experiencia, el lugar, el ambiente, la música, la gente con la que uno se va a encontrar es distinta de un McDonald's, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, al esa propuesta de valor no existir, porque no puedo ir a comer físicamente allá, eso hace que la caída de los restaurantes finos, digamos, sea mayor. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje acá? De nuevo, el impacto a toda la industria le va a impactar,
pero a algunas industrias le va a pegar o en mayor medida que en otras, y dentro de una industria, a algunos modelos de negocios les va a pegar más que a otros modelos de negocios. Entonces tengan en cuenta cuál es el modelo de negocio que quiero para mi empresa y cómo es que tengo que adaptar ese modelo de negocios a esta nueva situación que estoy mostrando. Y la última, y con esto termino un poco las estadísticas, perdón, sí, me gustan mucho las estadísticas y me gusta, creo que explican mucho, ¿no? Bien usadas por lo menos explican mucho. Este gráfico, para los que no sean financieros, yo sé que es totalmente ilegible, déjeme explicarlo. Esto es en lo que va del año, el precio, digamos, la variación del precio de las acciones, de algunas acciones, de algunas empresas y de algunos índices. Entonces tienen acá, por ejemplo, acá está marcado, acá marco el 0, ¿no? El 0 significa tomando el 1 de enero o el 2 de enero, que es el principio del mercado, digamos, el 2 de enero como primer día del año, cuánto subieron o bajaron las acciones o los índices que estoy marcando acá. Si empezamos de abajo, este numerito rosas menos 7,4, que es esta línea, digamos, que está acá, este es el mercado de lo que se llama el S&P 500, ¿no? Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Fíjense que en lo que va del año decreció un 7,4%, hubo una pérdida acumulada del 7,4%. Fue obviamente en marzo mucho mayor, pero después empezó a recuperar. Entonces, esto indica que claramente hay una caída en la economía, pero la economía no es pareja. Si vemos el segundo número, este 4,67 en naranja, este número es ¿cuánto cayó el Nasdaq? El Nasdaq son las empresas de tecnología que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, o en el Nasdaq de hecho, ¿no? Entonces, fíjense que el Nasdaq creció un 5% casi, ¿no? Es decir, de nuevo, algunas industrias se ven menos afectadas que otras. Y si vemos en empresas en particular, este 28% es Netflix, o sea, en lo que va del año, Netflix creció casi un 30%. Un poquito más arriba, con un casi 43%, perdón, ese círculo sería un poco mal, ese es Mercado Libre, para que tengamos un referente también latino, ¿no? O sea, Mercado Libre en lo que va del año creció un 43%. Y por último, este 137%, que claramente es un outlier, digamos, alguien que está muy por afuera, esa empresa es Zoom. Zoom es esta empresa de audiovisuales, digamos, ¿no? Que todos, creo que de esta altura todos hemos usado para comunicarnos y hacer videoconferencias, ¿no? Entonces, de nuevo, hablamos de crisis, ¿sí? Y crisis significa muchas cosas. Entonces, lo que me gustaría preguntarles, para terminar con esta, que es una introducción como un poco larga, ¿qué significa para ustedes una crisis? ¿Qué es para ustedes una crisis? Y pueden contestarme usando el chat. Escriben en el chat o Q&A, como les aparezca a ustedes, preguntas y respuestas. Escriben y lo mandan. Y el resto, los que sean muy participativos o sean muy tímidos y no quieran participar, pueden votar aquellos comentarios que más les gusten. Así son los que podemos ver, aparecen más arriba. Lo mismo con las preguntas. Yo les pedí que esto fuera lo más interactivo posible, entonces les pido también que me hagan preguntas. No quiero que esto sea un monólogo, más allá de que no pueden hablar ustedes. Ojalá puedan participar haciéndome preguntas y de esa forma que esto sea específico para lo que ustedes necesitan. Entiendo, hay un poco más de 100 personas ahora conectadas. Hay muchas industrias, hay muchos estadios de su vida, ¿no? Hay gente que por ahí son estudiantes y se están pensando, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a conseguir mi primer trabajo? ¿Qué voy a hacer para tener que, digamos, generar confianza o generar un ambiente de trabajo si estoy encerrado en mi casa? Hay otros que por ahí ya están trabajando y necesitan ajustar un poquito su forma de trabajo a este nuevo método. Y por ahí hay gente que ya tiene 20 o 30 años de trabajo y lo que necesitan es, de alguna manera, entender un poquito qué va a pasar, ¿no? Y de eso vamos a ir hablando en este rato. Entonces, no sé si, a ver, ¿qué es una crisis? Un cambio abrupto de lo que es normal, exacto. Una situación contingente donde reina la incertidumbre, muy bien. Es un proceso de crecimiento, no fácil, pero no imposible tampoco. Es un punto de inflexión. Exactamente. Entonces, la crisis, fíjense, no tiene una connotación negativa. A mí me gusta, la definición que más me gusta es esta de un dramaturgo alemán que dice, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. O sea, es ese punto de inflexión donde donde sabemos que lo que hacíamos antes no va a seguir estando, pero todavía no sabemos qué es lo nuevo que viene, ¿no? Y esa incertidumbre, ¿se acuerda que veíamos al principio ese 62% de chilenos que contestaban que tenían incertidumbre? Eso es justamente una crisis.
Y generalmente los seres humanos no estamos bien preparados para manejar esos momentos de incertidumbre. No nos gustan mucho, no nos sentimos cómodos, ¿sí? Entonces, la invitación es a no solo pensar en lo que estoy dejando y las cosas malas por el cambio que vienen, sino también todas esas cosas buenas que vienen por el cambio justamente, ¿no? Porque nos guste o no, la sorpresa o no, digamos, yo diría que la no sorpresa es que estas crisis cada vez van a ser más comunes. Entonces, hace unas décadas ya se acuñó este término VUCA o VUCA en inglés, porque incierto en inglés es uncertain, que tiene que ver con este nuevo mundo en el que vivimos. Este es un término que que lo acuñó la Escuela del Ejército de Estados Unidos, y lo que ellos decían es, en la Guerra Fría era muy fácil saber quién es nuestro enemigo, porque nuestro enemigo vivía en un país muy grande que estaba entre Europa y Asia, y se vestían con uniformes grises y tenían una bandera roja o escudos rojos con un martillo y una hoz, ¿no? Entonces era muy fácil saber quién eran nuestros enemigos. Ahora, cuando se acaba la Guerra Fría, de repente el enemigo vive con nosotros en nuestra casa, ¿no? Vive en nuestro país, se educa en las mismas escuelas que nosotros, habla el mismo idioma que nosotros, se viste de la misma forma que nosotros, ¿no? Entonces es cada vez más difícil saber quién es nuestro enemigo, nuestra competencia. Entonces, volátil, ¿qué significa? Y que cada vez las cosas cambian más rápido, ¿no? Acuérdense, los que son más jóvenes por ahí no se acuerdan de marcas como Nokia o como BlackBerry, pero que hace 10 años eran marcas súper conocidas en el mercado digamos, de los teléfonos celulares. Incierto tiene que ver con esto de que no sabemos qué va a pasar, es muy difícil predecir, ¿no? De la misma forma que era, creo, a principios de años imposible predecir que la industria del turismo, ¿no? Que yo creía que era una de las industrias que más iba a crecer los próximos 10 años, se iba a ver tan afectada. Y también es difícil entender cómo hay gente que todavía escucha música en discos de vinilo, y es una industria que no desapareció, ¿no? Y lo que yo considero, digamos, debería haber desaparecido hace muchísimos años, y sin embargo hay gente que es fanática y le encanta y le gusta, ¿no? Complejo es que cada vez es más difícil entender, ¿no? Las implicancias que tiene una cierta cosa. Hoy no sabemos qué va a pasar con el coronavirus. No sabemos cuáles van a ser las implicancias de largo plazo de lo que estamos viviendo. Hoy, no sé si saben, pero la empresa que más relojes vende en el mundo es Apple, ¿no? Que es una una empresa que hace 5 años ni siquiera hacía relojes, ¿no? Con lo cual, las empresas como Casio, Seiko o Rolex probablemente no lo vieron venir eso, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, la industria del entretenimiento, ¿no? Amazon, que déjenme decirles una empresa de retail, ya sé que es mucho más que una empresa de retail, pero una empresa como Amazon ganó 3 Óscares hace 3 años, ¿no? Entonces, son cosas que son muy complejas de entender. Y por último, son ambiguas, ¿no? Que esta relación causa y efecto no está claro. ¿Sí? No sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Entonces fue Einstein que dijo, no podemos resolver los problemas en el mismo nivel de conciencia en el cual los creamos. Y de eso es de lo que me gustaría que hablemos hoy. Muy bien, esto fue la introducción, un poco larga, ya lo sé, perdón, pero me parece que es importante generar contexto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos en esta hora que nos queda? Primero, compartir algunas ideas y algunos datos, tanto macroeconómicos, como venimos haciendo hasta ahora, como también microeconómicos, de cómo me impacta a mí, qué puedo ser yo, Pablo Jiménez, en este mundo. Segundo, tiene que ver con generar un marco de referencia. ¿Sí? Yo no soy un gurú que les voy a decir qué va a pasar, qué no va a pasar, qué hay que hacer, qué no va a hacer, pero sí les puedo ayudar a que ustedes lo piensen. Hacerles preguntas justamente para que piensen, contestarles las preguntas que pueda y que me vayan poniendo en el chat. Y ojalá, que es otra cosa que ya hablamos, es generar un poco de positivismo dentro del mundo en el que estamos viviendo. Y de nuevo, lo que no quiero hacer es generar ni futurismo ni predicciones, que por ahí no soy el mejor persona para hacerlo, digamos. La agenda es, ya vimos lo que es el mundo VUCA y lo que es una crisis. Vamos a hablar de qué entendemos por el trabajo, que parece muy obvio, pero ahí necesitamos penetrar un poquito más. Hablar de estas polaridades que les había mencionado antes. Revisar, todavía nos quedan algunas estadísticas, ¿no? A nivel macro y micro, y ver qué necesitamos para trabajar en forma remota. Esa es la parte más micro, ¿no? Y vamos a hablar de mentalidad, de herramientas, de habilidades, ¿no? Y después ver algunas sugerencias que puedan aplicar directamente. Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de teletrabajo? Y lo que me gustaría es que pensaran en su equipo de trabajo, y los que son estudiantes por ahí pueden pensar en su equipo de estudio, ¿no? Y me digan qué tan remotos, qué tanto teletrabajamos. Uno es el típico caso de el grupo de estudio que se junta siempre después de clase o durante clases, y cuando tienen que hacer un trabajo se juntan en la casa de uno, se juntan en la casa de otro, pero están siempre juntos físicamente cuando tienen que trabajar. Del otro lado, el 10 es la gente que nunca ha trabajado en la misma oficina. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con una consultora alemana y trabajamos mucho con las Naciones Unidas, y hace 3 años he hecho, no digo cientos, pero decenas de proyectos con ellos, y no conozco a nadie, nunca me he juntado con nadie, siempre lo hacemos virtual. Entonces, ese sería el 10, es no los conozco, nunca nos vimos, nunca le di un abrazo o la mano a alguien, nunca se le cara a cara. Entonces, dos cosas. Las dos cosas que quiero que hagamos es lo siguiente. A producción le pido si hay alguna pregunta que consideren que es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y me la hacen y yo la voy contestando. Y a los participantes, lo que les pido es entren de vuelta a Menti con un código nuevo, de nuevo poner el código de barra, el código QR, perdón, o ver directamente de poner ese código que es 445904. Y de nuevo hay dos preguntas. La primera es cuánto teletrabajo hacían antes, durante y después del coronavirus, ¿no? ¿Cuánto se imaginan que habrá después del coronavirus? Y después hay una segunda pregunta, les pido que contesten las dos. Entonces, a la Pablo, gente... Sí, disculpa que te interrumpa. No han habido preguntas, pero sí muchos comentarios sobre la pregunta ¿qué es la crisis? jaja, muy bien, ¿qué es la crisis? Entonces, déjenme ver, vayan contestando ustedes, sí, les pido al Menti para que no perdamos tiempo. ¿Qué es la crisis? Mira, Pablo, disculpa, Nelson por acá. Mucha participación. Sí. Fíjate que más de 40 respuestas a tu pregunta de qué es lo que era la crisis. Mucha gente coincide también en que es una situación grave, que cambia. Por ahí alguien preguntaba así que estaba un poco preocupado o complicado por cómo va a ser la empleabilidad cuando termine la crisis. Yo creo que es una pregunta que todos tenemos. Muy bien, entonces, primero vamos a hacer dos cosas. Déjenme mostrarles, no sé por qué, les pido perdón, cuando uno más lo necesita a veces la tecnología falla. No sé por qué no me deja mostrar el otro slide, pero déjenme, vamos a hacer así. Porque quiero que hablemos de las dos cosas, de qué es una crisis y de la empleabilidad futuro. La primera, que es una crisis, se las muestro, sí, sé que se ve un poquito mal, pues se ve la pantalla, pero bueno, les pido perdón. Fíjense que de 58 personas hay 30, ¿no?, que consideran que la crisis es relativamente positiva, ¿no?, o que están en un buen momento, déjenme decirle. Entonces la crisis para mí es un punto de inflexión. Es un antes y un después, y estoy parado en el medio y no tengo bien claro qué voy a dejar, ¿no?, cuál es el antes y qué cosas van a seguir al después y qué cosas van a empezar en el después, ¿no? O sea, no sé qué va a parar, no sé qué va a continuar y no sé qué va a empezar. Eso es una crisis. Puede ser una cosa desastrosa porque no la quiero y quiero seguir como estaba antes, o puede ser una cosa buenísima porque lo que había antes lo detesto y quiero algo nuevo. Entonces la crisis es la oportunidad. ¿Qué va a pasar con el empleo? Les decía antes, yo lamentablemente no soy un gurú de la empleabilidad, soy el consultor. Para que sepan de mí, yo trabajé 20 años en el mundo corporativo, haciendo un poquitito de todo, siendo consultor con Booz Allen, fui emprendedor, tuve una empresa propia, después fui director del fondo de inversiones de Intel Capital, que es el fondo de inversiones de Intel, y después me dediqué a hacer M&A, compras y adquisiciones, digamos, de empresas farmacéuticas. Esos fueron 20 años de mi vida, y durante todo ese tiempo siempre fui profesor part-time. Fui profesor en la Universidad Católica de Chile, de una materia que se llama, llamamos nuevos negocios, déjenme decirles. Fui profesor durante 18 años en el Executive MBA del Adolfo Ibáñez. Fui profesor de presentaciones justamente cuando estaba haciendo mi MBA en el MIT. Entonces, tengo una carrera en paralelo, digamos, de hacer presentaciones, y los últimos 8 años de mi vida me dediqué full time justamente a hacer presentaciones y a hacer coaching, ¿no? Entonces, no soy un gurú proyectivo, digamos, de qué va a pasar con el mundo. Sí les puedo decir que el mercado laboral va a cambiar mucho, porque nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas de las que creíamos que necesitábamos estar cara a cara y presencialmente para hacerlas, de repente las podemos hacer virtualmente y no pasa nada. Yo hago mucho coaching y antes los coaches
sobre todo las personas, los seniors, digamos, los más ejecutivos, los gerentes generales, los dueños de empresas, querían que lo hiciéramos presencialmente. Y hoy que no podemos, porque yo estoy en Argentina, ¿no? y no podemos hacerlo presencialmente, se dan cuenta que no pasa nada, que podemos hacerlo remotamente. De hecho, estoy cansado de escuchar gente en Argentina y gerentes generales, directores, gerentes regionales en Argentina y en China. Ayer me lo dijo una persona, un coachee en China, gerente general de una empresa, que me dicen, no vuelvo a mi oficina, o sea, no vuelvo a trabajar los 5 días a la oficina porque no necesito hacerlo. Entonces, en nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Y dentro de las cuales incluyo a Chile, que yo viví en Chile 4 años a principios de siglo y el tráfico era infinitamente mejor de lo que es ahora. Hoy en día yo creo que hay mucha gente que no quiere volver a su oficina, a tener que estar los 5 días de la semana trabajando ahí. De hecho, no sé si vieron, pero Twitter anunció que sus empleados, ninguno de sus empleados necesitaba volver a la oficina, ¿no? Con lo cual, creo que va a haber un antes y un después en el trabajo virtual. Entonces, si vemos, tenemos 46 respuestas de qué va a pasar, ¿no? Antes, durante y después del coronavirus. ¿Cuán virtual era antes? ¿Cuán virtual es ahora? Fíjense que de 2,5 pasamos a un 8,6 ahora, que bueno, tenemos la obligación de hacerlo, no tenemos opción, pero inclusive cuando tengamos la opción hay un 5,6 que esperaría que sigamos trabajando virtualmente, ¿no? Entonces, fíjense que va a sobrar espacio de oficina, por eso yo decía que esa parte de construcción iba a tener un impacto fuerte. Yo creo que va a haber un impacto fuerte. Mantener una oficina es muy caro para las empresas y no hay necesidad, no es necesario. Hay mucha gente que puede y podemos trabajar en forma remota. Déjenme, perdón que no puedo pasarlo, entonces se los muestro de otra forma. El segundo slide que les quería mostrar, que es este, que es el teletrabajo, fíjense que hay un mix, ¿no? Algo que llegó para quedarse, nos guste o no, y una forma de optimizar recursos son los que más aparecen, ¿no? Pero entonces nadie considera que es un desastre y tendría que desaparecer y ojalá nunca más volvamos a tener que teletrabajar. Y tampoco, son muy pocos que dicen, es lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, muy pocos no, es un poco más del 10%, ¿no? Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse y ese creo que es el primer mensaje que creo que es importante que nos quedemos. Nos guste o no nos guste, el teletrabajo va a quedar y los que trabajamos nos vamos a tener que acostumbrar a teletrabajar, lo que eso signifique para cada uno de ustedes. Déjenme volver a la presentación. Entonces, Pablo, sí. Disculpa. Mira, Reina Peña nos dice en el mundo de las preguntas, nos dice, creo que el tema de volver o no también depende del tipo de trabajo, ya que en mi caso no es viable por ahora, ya que no cuento con el espacio apropiado para llevar la totalidad de la gestión. O sea, también hay todo un mundo de ocupaciones o de actividades que no necesariamente se van a poder hacer a distancia, y ese también es un tema complejo. Gracias, te agradezco. Gracias, Nelson, por llamar la atención. Y parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, vos, Reina y yo, para hacer la pregunta, porque eso es justamente lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué factores, o sea, cómo decido, cómo sé si puedo o no puedo teletrabajar o si estoy más propenso a teletrabajar o no? Entonces, el primer punto es el tipo de trabajadores. Obviamente, hay trabajadores manuales que no pueden teletrabajar y hay trabajadores más del conocimiento, digamos, que probablemente seamos muchos de los que estamos acá, que tenemos un computador, tenemos acceso a Teams, tenemos acceso a Internet, que es más probable que teletrabajemos, ¿no? Entonces, déjenme, de hecho, perdón, antes déjenme hacerles un comentario. Twitter, que les comenté que había anunciado, la semana pasada anunció que ninguno de sus empleados tenía que volver a trabajar. La verdad dijo, ninguno de sus empleados que no tuviera responsabilidades déjame decir, físicas en la oficina. Hay gente que por ahí, Nelson tiene que arreglar un servidor y tiene que estar donde está el servidor porque tiene que cambiar cables, tiene que hacer cosas físicas, ¿no? En una oficina hay gente que tiene que hacer cosas físicas. Obviamente eso todavía no descubrimos cómo hacer teletrabajo, pero dentro, digamos, del resto hay una variedad igual muy grande. Fíjense, esta es una encuesta de Argentina. Esta es una encuesta que hizo el Diario de la Nación con datos del INDEC, y que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Lo que hicieron fue, agarraron los casi 12 millones de personas que son la población activa, y las
clasificaron en 4 grupos: los que son técnicos, los que son profesionales, los que son operativos, que son justamente estos que tienen que ver más con hacer cosas con las manos más físicas, y la mano de obra no calificada, que tiene que ver muchas veces con el trabajo manual, con la construcción, con el arreglo de vías, el arreglo de autos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que de los 11,5 millones de personas que trabajan, digamos, lo que ellos dicen, hay un 3,3%, perdón, hay 3,3 millones, no por ciento, hay 3,3 millones que son teletrabajables, es decir, gente que podría teletrabajar, podría, si desearan ellos, podrían seguir teletrabajando. Entonces, más allá de que esto es súper importante, ¿no? Es más o menos, déjenme decir, un tercio para hacer números redondos, un tercio de la población que podía teletrabajar. Fíjense cómo cambia de la gente técnica, donde el 57% podía trabajar, y los profesionales, donde el 55% podía trabajar, a la gente operativa y no calificada, que es el 21% y el 8%. Entonces, de la misma forma que hasta ahora, y perdón que repita un poco, pero creo que es importante remarcar los mensajes claves. Dijimos, primer mensaje clave es: hay una crisis y las crisis van a ser cada vez más comunes. Las crisis no son negativas, sino que dependen de cómo yo me las tome. El coronavirus o esta crisis del COVID-19 va a impactar la forma en la que teletrabajamos. El cuarto mensaje clave acá es: traten de estar del lado técnico y profesional de la empleabilidad, ¿sí? Dentro de lo posible, y entiendo también que hay gente que no tiene la opción, no puede o no pudo estudiar, y bueno, y hace lo que puede. Pero ustedes, sobre todo la gente más joven, que puede seguir estudiando, que puede seguir capacitándose, no se duerman en los laureles, ¿no? Yo creo que el principal factor que incide en la posibilidad de teletrabajar y que en forma consecutiva incide en la empleabilidad a mediano o largo plazo es justamente que estén capacitados para hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver, lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero tiene que ver con estar haciendo tareas que se puedan hacer de forma remota. Yo estoy ahora, por ejemplo, hablándoles a ustedes de Argentina, pero he hecho, y de hecho voy a hacer la semana que viene, un taller en China, no, en China no, física, virtualmente, digamos, pero para gente que está en China, en una empresa en China. Entonces, esto no podría arreglar un servidor y cambiar un cable en China, tendría que tomarme un avión y viajar, ¿no? Entonces, esto es lo que llamo empleabilidad. Traten de estar en sectores, en industrias que sean más empleables remotamente que otras. ¿Qué otras cosas influyen? Primero, la personalidad de la persona, ¿no? Introvertido, extrovertido, que no tiene nada que ver, introvertido no tiene nada que ver con ser tímido, ¿sí? Sino se refiere de dónde saco energía. Hay gente que está feliz de estar sola en su casa y que nadie le hable. Hay gente que está desesperada porque necesita hablar con más gente, intercambiar, tomar un café con alguien, etcétera, etcétera. Eso influye. El tiempo de traslado, de nuevo vuelvo al tema de en nuestras ciudades, sobre todo las capitales latinoamericanas, los tiempos de traslado por ahí son 1, 2 o hasta 3 horas si hay alguien de México, ¿no? Entonces eso es un tiempo muy grande y la gente que tiene ese tiempo de traslado va a preferir trabajar desde la casa. La situación familiar, si estoy solo, si estoy con hijos, y si estoy con hijos y siento que mis hijos me molestan, o si siento que mis hijos, quiero estar con ellos de compartir. La infraestructura, y ahí pongo seguridad, no me refiero a la infraestructura de si estoy en una ciudad que sea peligrosa, sino a la infraestructura de tener una VPN, de poder acceder a los servidores en forma remota y segura, ¿no? De tener la capacidad de generar una red donde no hay miedo de que se pierdan las cosas. La capacitación, es decir, si sé usar tecnología o no, ¿no? Y eso tiene que ver de nuevo con la empleabilidad. Hay muchas herramientas, vamos a hablar muy brevemente de algunas, pero hay muchísimas herramientas y necesito saber usarlas para poder trabajar remotamente. El acceso justamente a recursos como ser una computadora, a una buena señal de internet, etcétera. Y el nivel de colaboración necesario. Hay algunos niveles de colaboración que me obligan a estar cerca de otras personas. Hay otros que los puedo hacer remotamente y no hay ningún problema. Entonces, esto nos lleva a uno de los temas que creo que es, digamos, core de lo que quiero que hablemos hoy, y que es un tema que me voy a decorar un poquito porque quiero que lo entiendan bien, porque de nuevo no quiero hacer futurología de qué va a pasar, sino quiero darles una herramienta que les sirva para ustedes pensar qué va a pasar y qué pueden hacer ustedes, ¿no? Que si alguno es dueño de empresa, tiene cierta capacidad de decisión, que lo pueda decidir ustedes. Entonces, fíjense, ¿qué son las polaridades? Las polaridades son dos polos que son aparentemente opuestos, pero que se necesitan mutuamente, ¿no? De nuevo, dos polos aparentemente opuestos, pero que necesitan mutuamente. ¿Qué significa, por ejemplo, actividad y descanso?
Entonces, actividad como estar trabajando, por decir algo, o hacer actividad física, descanso como estar durmiendo o estar mirando Netflix o estar tirado en el sofá haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, lo que dice esto es, hay resultados positivos de focalizarse en la actividad. O sea, cuando me focalizo en la actividad, gano plata, me divierto, hago deporte físico, o estoy bien, tengo bien el cuerpo, conozco a otra gente. Entonces hay cosas positivas de estar en actividad. Ahora, si me paso de actividad, ¿no? Si me vuelvo un workaholic y trabajo 24 horas al día y nunca descanso, entonces es actividad, exceso de actividad con poco descanso. A eso se refiere la parte negativa. Es esa gente workaholic que se olvida de comer, se olvida de ir a la casa a dormir. ¿Qué problema tiene? Y empecemos con problemas físicos, diabetes, obesidad, etcétera. Problemas de familia, los hijos que no saben, este es mi papá, no me acordaba, o esposas o maridos que dicen, che, me gustaría verte cada tanto y que compartamos una cena. Entonces tiene un costo muy alto solo focalizarse en la actividad y de olvidarnos de descansar. Y al mismo tiempo, si lo único que hago, ¿no? Cuando estoy en la parte negativa, ¿no? Y estoy demasiado en actividad y no descansando, lo que necesito es ir a descansar. Y descansar también tiene cosas buenas. De nuevo, me puedo divertir, recupero energía, el sueño me ayuda a recordar cosas, puedo entretenerme y mirar alguna película y que esa película me abra otras posibilidades, me dé algunas cosas, ideas, cosas para pensar, ¿no? Entonces el descansar también tiene cosas positivas. Ahora, si lo único que hago es descansar, ¿no? Y soy Homero Simpson, por decir algo, ¿no? Estoy tirado en el sofá, cambiando el canal todo el día, también hay resultados negativos de excederme en el exceso y no entrar en actividad. ¿Cuáles son esos resultados? Y pierdo el trabajo, no tengo dinero para mantener a mi familia, de nuevo los problemas físicos de salud, de obesidad, de todo eso digamos, de diabetes, todos esos problemas que tiene el mundo moderno por exceso de descanso, ¿no? Entonces, fíjense que no hay un punto en el cual yo me pueda quedar quieto. Esto es un equilibrio dinámico, ¿no? Y las polaridades, una de las características de las polaridades es que necesito estar moviéndome de un lado al otro, ¿no? La actividad de descanso tiene un ciclo que por ahí son 24 horas. Inhalar y exhalar es otra actividad que hacemos 17.000 veces en el día en promedio, entonces tiene un ciclo muy corto. Centralizar decisiones o descentralizar decisiones en una empresa son decisiones o polaridades que por ahí tardan 5 o 10 años pasar de un ciclo al otro, ¿no? Y entra un nuevo CEO y dice, esto está demasiado descentralizado, necesitamos conseguir economías de escala y centralizar las decisiones, ¿no? Y después de 10 años, viene otro CEO porque centralizaron demasiado, se pasaron del lado de centralizar y necesitan descentralizar y dicen, no, las decisiones acá son demasiado lentas, necesitamos que la gente que está más cerca de nuestros clientes, ellos sean los que tomen decisiones y se pasan al lado de descentralizar. Y nos olvidamos esto, que es una polaridad, no hay un punto único. Hablábamos de la respiración, o hablemos de acá, actividad y descanso, ¿no? Lo que puedo hacer es manejarlo. Y hay gente que hoy por ahí está pasada de trabajo porque tuvo que ajustar con este coronavirus, este COVID, tuvo que ajustarse y está trabajando mucho para ajustarse. Por ahí los vendedores que de repente necesitan vender algo y no saben qué, y están trabajando mucho más de lo que trabajaban en un momento donde era normal, digamos. Y hay otras actividades, por ahí los pilotos, las azafatas que no tienen nada que hacer porque no se pueden subir a un avión, ¿no? Y pueden descansar mucho más de lo que hacían habitualmente. Entonces, fíjense, estas polaridades lo que tengo que hacer es manejarlas. De hecho, el foco está en el I, ¿no? No es actividad o descanso, no es inhalar o exhalar, no es centralizar o descentralizar, sino es I. Necesito hacer actividad y descansar en su justa medida. ¿Cuál es la justa medida? Depende del momento en el que esté. Entonces, algunas de las características que decíamos de estas polaridades son inevitables, están y siempre existieron, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? No hay una solución posible, es decir, son infinitas, siempre tengo que estar entre inhalar y exhalar, entre centralizar y descentralizar. Son cíclicas y recurrentes, son interdependientes, cuando me pase a un lado necesito ir para el otro, y lo mismo cuando me paso a un lado necesito ir para el otro, y sí las puedo manejar, y ese es el objetivo. Entonces déjenme mostrarles un ejemplo de una polaridad. En este eje tienen, en el eje horizontal, impacto económico medido como variación del PBI, del Producto Bruto Interno, de los países que aparecen ahí. Esto está hecho en Europa, ¿no? Empieza en -4 y va hasta -10.
O sea, los países que menos van a caer este año van a caer un menos 4% o menos 4 puntos porcentuales, no por ciento. Los que más van a caer, se espera una caída de hasta el 10%. En el eje vertical tienen las muertes por millón, empezando en 0, aquellos que no tuvieron o casi no tuvieron muertes por millón, a los países como Bélgica, que están más abajo, que están en 600 muertes por millón de habitantes. Entonces, si inclinamos este eje, ¿no? Y perdón que sé que ahora están todos corriendo la cámara, no corriendo la cara o corriendo el monitor, como me ha pasado en algún caso, ¿no? Para entender esto, fíjense que tenemos una polaridad donde en el eje izquierdo, y perdón, de nuevo, tengo problemas con mi tecnología, les pido perdón. Entonces, si vemos en el eje izquierdo está el eje de salvar a las personas y en el eje derecho está el eje de salvar a la economía. Y muchos de los políticos, dentro de los cuales incluyo los de Argentina particularmente, ¿no? Pareciera que aquellos que piensan en la economía son unos asesinos que quieren matar personas y los que piensan, ¿no? En algunos otros países como Estados Unidos, por ahí dicen, no, ¿cómo voy a salvar personas? Lo que importante es salvar a la economía. Y de nuevo, no es uno o el otro, es uno y el otro. Y la pregunta es cómo mantengo un equilibrio que me mantenga en la parte de arriba de este eje. Fíjense, países como Polonia, como Japón, como Austria, han sabido encontrar un equilibrio donde pueden salvar la economía, entendiendo salvar la economía como no caer mucho, y pueden salvar a las personas, entendiendo salvar a las personas como que no mueran muchas personas por millón. Y hay países como España, Italia, Gran Bretaña, que no han hecho ni uno ni el otro bien, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando digo manejar la polaridad. Si me mantengo en la parte siempre de arriba de la polaridad, ¿no? Se genera un círculo virtuoso que me permite hacer bien los dos polos. Si estoy en la parte de abajo, ¿no? Soy un workaholic y de repente, nada, un día no puedo más, entonces tengo que dormir una semana o me da este síndrome de burnout, ¿no? Y necesito tomarme vacaciones y vuelvo de las vacaciones y empiezo a trabajar de nuevo como loco. Eso me lleva a un círculo vicioso que no me lleva ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces, esto es fundamental. La pregunta es cómo mantengo esta polaridad, ¿no? Entonces, acá les pido un poquito de ayuda. Vamos a hablar de esta polaridad de trabajar en la oficina y trabajar en forma remota. Entonces, lo que les pido es que me escriban en el chat cuáles son las cosas positivas que tiene trabajar en una oficina. ¿Sí? De nuevo, en el chat, ¿qué está de bueno, digamos, de ir a la oficina y trabajar presencialmente con mi equipo? Les pido que en el chat escriban algunas sugerencias, algunas respuestas a esta pregunta. Gracias, María Ignacia, por poner la pregunta en el chat. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las cosas positivas de trabajar en una oficina? La parte del aire acondicionado. Totalmente, sí, si no tienen aire acondicionado en sus casas o, a ver, y volvamos a cómo va a cambiar el coronavirus, ¿no? El impacto es, yo creo que una de las cosas que va a pasar, y no sé, por ahí tarda mucho en Latinoamérica, pero en Estados Unidos y en Europa y en Asia ya está empezando a pasar, es que a la gente que teletrabaje por ahí le pagan un plus por el costo extra que tiene, porque tienen que tener un cierto espacio para poder trabajar, necesitan pagar electricidad del aire acondicionado, necesitan pagar electricidad de la computadora, necesitan tener una conexión a internet un poco mejor, por ahí necesitan comprar un sistema de audio o de video un poco mejor. Entonces, ese dinero que se ahorran las empresas por no tener una oficina, la pueden invertir, o parte de eso por lo menos, en darle un extra a sus empleados que teletrabajen, ¿no? Y vamos a hablar ahora un ratito de la mentalidad que tenemos que cambiar. Y esto es fundamental, no ver el teletrabajo como, bueno, es lo que hay, le tengo que dar el beneficio a la gente, porque hoy los millennials, ¿no? Siempre le echamos la culpa a los millennials, sobre todo los que tenemos poco pelo como yo. Digo, no, culpa de los millennials que nada, que quieren hacer lo que se les cante, qué sé yo. No, empecemos a ver los beneficios que tiene teletrabajar, ¿no? Entonces, de hecho, Miguel Sáez dice retroalimentación de opiniones, conocimiento con tus colegas. Otro dice, Anónimo dice relaciones sociales. Ese es el punto. Gracias, muchas gracias, Nelson. Ese creo que es el punto fundamental positivo de teletrabajar, que es el contacto con otras personas, ¿no? Y parece una tontería, pero todo lo que antes era en argentino, y perdón, yo sé que hablo en argentino y a veces no se me entiende, es culpa de mi madre que me parió en Argentina, no es culpa mía. En mi defensa yo siempre digo que soy el peor argentino que existe, pues
Soy vegetariano, no tomo mate, no me gusta el fútbol y no creo que los argentinos seamos los mejores seres del planeta, ¿no? Entonces, algunas palabras, si no se entiende, háganme, le pido a la producción, avísenme si no se entienden algunas palabras, pero este radio pasillo que le decimos en Argentina, que es esta charla informal, que nos tomamos un café juntos, o nos encontramos al lado del bidón de agua juntos y charlamos, o veo qué pasa en una oficina, ¿no? Y veo que se están juntando 2 o 3 personas y pregunto, che, ¿qué está pasando? ¿No? Este contacto informal con las personas, todavía no hay una forma de replicarlo en el mundo virtual, ¿no? Si se juntan 3 personas hoy por Zoom, excepto que me inviten a mí, yo no tengo forma de enterarme, es virtualmente imposible que me entere. Entonces, todo esto que me ibas diciendo es justamente el mayor impacto o el mayor beneficio que tiene en la oficina, ¿no? El contacto con otras personas, el seguimiento, el saber qué está pasando en el día a día, la colaboración. Sí, hay herramientas de colaboración y lo vamos a hablar, pero la verdad es, no hay mejor colaboración que agarrar a 3 personas, sentarse en una mesa y compartir ese momento, ¿no? Y también la otra, sí. Disculpa que te interrumpa. Hay algunos que coinciden en que la oficina es un buen espacio para separar el espacio oficina y hogar, que hoy día no está. Exacto, muchísimas gracias, María Ignacia, y también gracias a todos los que lo escribieron. Es el último bullet acá, ¿no? Facilidad de establecer límites. Yo vivo en un departamento solo y mi living comedor, que es lo que ustedes ven, digamos, en mi pantalla, en los últimos 2 veces, además de mi living comedor, se me convirtió en mi oficina, se convirtió en el lugar, en mi estudio de yoga, yo practico mucho yoga, se convirtió en mi box de CrossFit, se convirtió en el lugar donde hablo con mis amigos, el lugar donde como, el lugar donde miro televisión. Entonces toda mi vida gira alrededor de 15 metros cuadrados, ¿no? Y es muy difícil establecer límites, porque cuando estoy desayunando estoy viendo la computadora y digo, uy, voy a ver quién me escribe un mail, o termino de ver una película en Netflix a las 10 de la noche y escucho que alguien me mandó un mensaje por Teams. Es súper difícil establecer límites. No sé dónde empieza y dónde termina el trabajo. Entonces, esto se convirtió, más que trabajar desde la casa, en muchos casos se convierte en dormir en la oficina, ¿no? Porque estoy durmiendo en el mismo lugar donde estoy trabajando. Y es fundamental el poder tener algunos límites, el poder marcar estos trabajos y acá se acabó. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora, ¿qué pasa si... ¿Cómo ponemos los límites, Pablo? ¿Qué podrías aconsejar en cómo poner límites en este momento? ¿Cómo poner límites? Miren, lo primero fundamental para mí es que como equipo, o sea, hay 2 tipos de límites, límites de equipo y límites personales. En el límite de equipos quiero referirme a ponerse de acuerdo con mi equipo, ¿no? Jefe y subordinados y colegas con los que trabajen de ¿qué consideramos un horario laboral? 9 a 6 de la tarde, bueno, 9 a 6 de la tarde vos deberías esperar, menos el tiempo de almuerzo, digamos, vos deberías esperar que yo esté trabajando. Ahora, si me mandás un mail a las 10 de la noche o me mandás un mail a las 8 de la mañana, no pretendas que esté frente a mi computadora contestándolo, ¿no? Entonces, setear normas de trabajo. Lo mismo es, una cosa si me mandás un mail, otra cosa si me mandás un WhatsApp, ¿no? Y por ahí podemos establecer que el WhatsApp es solo para cosas urgentes que necesito que me conteste ya. El mail o Slack o Teams o lo que sea que usan de sistema de mensajes instantáneos, digamos, eso tiene otro nivel de prioridad. O sea, una cosa es un mail, otra cosa es un mensaje instantáneo, y por ahí reservar el WhatsApp para cosas personales o realmente urgentes, ¿no? El Team, el Slack, que tiene esta funcionalidad de mandar mensajes de chat, digamos, buenísimo, y de 9 a 6 yo te lo contesto de inmediato porque sé que es urgente, o de inmediato apenas pueda porque sé que es urgente para vos. Fuera de ese horario, necesitas algo urgente, como siempre puede pasar, ok, escribime por WhatsApp. Entonces, tener esas normas claras, ¿no? Como equipo. Y el segundo es las normas como individuales. Yo mismo cómo me pongo normas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá enfrente mío un televisor 4K, literalmente, ¿no? 4K de 30 pulgadas casi. Entonces yo tranquilamente podría ver Netflix acá o podría ver una película acá. Y lo que hago es, me obligo a no hacerlo, porque si no, es lo mismo que estar trabajando, es como estar con la computadora en la cama. Otra cosa de las que no tienen que hacer, ¿sí? No estén con la computadora en la cama, porque de repente la cama se convierte en un lugar de trabajo también. Y hoy es muy fácil de hacer. Entonces necesitan una cierta disciplina de
y perdón, yo me voy, yo tengo la tendencia a irme por el workaholismo. Yo soy de trabajar más que descansar, en esa polaridad, digamos, ¿no? Entonces pienso que la gente lo único que hace es trabajar. De la misma forma que digo eso, también es cuando van a trabajar, sáquense el pijama. Cuando van a trabajar, pónganse un horario y a las 9 están trabajando, ¿no? Bueno, estoy en casa, empiezo a trabajar al mediodía, tal. Por ahí sí, trabajen del mediodía a las 9 de la noche, si ese es el horario que les gusta trabajar a ustedes, fantástico. Pero mantengan una cierta rutina. Los seres humanos necesitamos las rutinas, ¿no? Cuando no tenemos rutinas somos súper ineficientes. El cerebro necesita, cuando no hay rutinas, el cerebro necesita estar constantemente pensando. El cerebro es un órgano que pesa solamente el 2% del peso corporal de una persona promedio, digamos, pero gasta el 20% de la energía. Entonces es súper ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque me permite ser eficiente, ¿no? Acuérdense cuando aprendieron a andar en bicicleta o aprendieron a manejar, era súper difícil, terminaban agotados. Yo tengo 2 hijos adolescentes que están, el más chico está ahora aprendiendo a manejar, termina agotado, o sea, maneja 20 minutos y está todo transpirado, ¿no? Cansado. Hoy yo creo que ustedes se suben a un auto, la mayoría de ustedes se suben a un auto y ni lo piensan, arrancan y están hablando por teléfono o contestando chats, ojalá que no lo hagan, pero sabemos que la mayoría lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el cerebro. El cerebro necesita mucha energía al principio y una vez que tiene una cierta rutina, es súper eficiente y no necesitamos pensar. Entonces repliquen esa rutina estando desde su casa y olvídense a empezar a trabajar a la misma hora, a terminar de trabajar a la misma hora, a separar espacios de descanso, espacios de trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental. Y vamos a seguir hablando a lo largo de lo que nos queda, estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de más cosas. ¿Está bien? Pablo, disculpa, una última pregunta que me parece muy interesante y que es un tema que lo viven a diario nuestros docentes de DuoQC. Manuel, docente de la sede Antonio Varas de DuoQC, pregunta, ¿cuánto es sincrónico y cuánto es asincrónico? Manuel, gracias por tu pregunta. No sé, cuando hablamos de cuánto, no sé a qué nos referimos exactamente, ¿no? Yo creo que reservemos lo sincrónico. Sincrónico, para los que no entendieron la pregunta por ahí, sincrónico significa esto que estamos haciendo, al mismo tiempo poder interactuar con la gente. Estamos en el mismo lugar con presencia, esto que yo les decía al principio, estamos presentes en el mismo lugar. Asincrónico es todos aquellos que a partir de hoy a la tarde, digamos, estén viendo esto en diferido, diríamos antes, ¿no? Que significa no me pueden hacer una pregunta a mí porque yo no estoy ahí sincrónicamente. Entonces, reservemos lo sincrónico para lo que sea importante. O sea, reservemos las videoconferencias. Otra cosa que me está pasando mucho en las charlas de coaching, escucho mucha gente que dice, ya no soporto las videoconferencias, no quiero otro Zoom, no quiero estar más enfrente de la computadora. Entonces, reservemos las videoconferencias, lo sincrónico para lo que es realmente importante y todo lo asincrónico para el resto. O sea, si ustedes me mandan un mail a mí, si alguien en este momento, y de hecho tengo el WhatsApp acá, perdón, tenemos un WhatsApp interno, los productores, digamos, de este evento, y tengo una prima mía que me está pidiendo, es urgente, por favor, contestame, y yo no le estoy contestando, ¿no? Pero entonces, si ella me manda un mail, ¿sí? Yo sé que es urgente, entonces cuando termine esta videoconferencia, lo primero que voy a hacer es llamarla, ¿sí? Si me manda un mail, en este momento va a tener 50 emails, y ese queda en la cola. Entonces yo diría, por default, ir a lo asincrónico. Por default, mándenme un mail y déjenme a mí manejar mis tiempos. ¿Sí? Ahora, cuando es algo urgente, cuando es algo importante, ahí interrúmpanme y pregúntenme, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá, y se os agradezco a Nelson, a María Ignacia, háganme las preguntas, porque la pregunta esta es válida ahora, por ahí al final de la videoconferencia ya perdió un poco el sentido, tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, por default asincrónico, sincrónico, solo lo que sea importante. Ahora, específicamente para el tema de los alumnos, que es un tema que a mí me gusta mucho, porque saben que soy profesor también, yo lo veo en mis hijos. Mis hijos tienen clases, ¿no? Y tengo uno en la universidad y otro terminando el colegio secundario, y la verdad que agregan tan poco valor esas clases, porque no tienen posibilidad de interactuar. Lo importante del sincronismo es que ustedes me puedan hacer preguntas a mí. Si no, hacemos esto offline, ¿no? Los problemas que yo estoy teniendo para pasar de una visión a otra en Mentimeter, los cortamos, lo editamos, mejoran el audio, sacamos ruidos que puedan hacer. Entonces es mucho más fácil hacerlo asincrónico que sincrónico. Si lo van a hacer sincrónico es que agregue valor.
¿no? Que agregue algún valor ese asincronismo, y ese valor es que la gente pueda participar, que la gente me pueda hacer preguntas y que yo las pueda contestar en el momento. Entonces, perdón, respuesta un poco larga, pero por default, asincrónico, lo que necesiten que sea sincrónico, urgente, aprovéchenlo y sepan reconocer el tiempo de la otra persona. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme pasar entonces, y en vez de preguntarles, y perdón que les saco un poco de interactividad a esto, pero para que no se haga tan largo tampoco, déjenme pasar cuáles son los problemas de trabajar en la oficina, ¿no? El primer problema que yo considero es, hay límites al talento que tengo disponible, y esto va a la pregunta que me habían dicho antes de cómo va a cambiar el teletrabajo o qué va a pasar después del coronavirus. Una cosa es, temo decirles, o sea, para bien o para mal, como lo quieran ver, es de repente estamos compitiendo con gente en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, yo veo a mis hijos, ¿no? Mi hijo que está en todo estudiar ingeniería mecánica, claro, hay muchos temas que no sabe, física, química, ¿no? Y yo no lo puedo ayudar porque yo tampoco sé. Entonces entra en YouTube y ve videos. Y los videos que ve son de profesores en cualquier lugar del mundo, españoles, latinoamericanos, americanos, puede haber asiáticos, ¿no? Entonces, de repente competimos contra el talento de todo el mundo. Para las empresas eso va a ser súper positivo porque de repente no necesito estar físicamente, necesito a alguien que esté en Santiago de Chile. Yo, de hecho, si quisiera hacer esto presencial, digamos, sería ridículo que yo viaje un día, me paguen el pasaje, la estadía para hacer una charla de 1 hora o de 1 hora y media. Entonces, de repente compito contra todo el mundo. Lo malo de eso es que compito contra todo el mundo y tengo que ser mejor. Lo bueno de eso es que si soy bueno, realmente, mi universo de posibilidades es infinito. Porque yo puedo vender cosas, como le digo, puedo estar haciendo coaching a gente que está en China o en Estados Unidos, cosa que presencialmente no podría hacer porque sería muy caro, ¿no? Entonces, de repente se vuelve mucho más competitivo. Pérdida de tiempo de traslado, o sea, si siempre quiero estar trabajando físicamente, necesito 1 o 2 horas o el tiempo que tarde en ir a su casa. Mayores costos, tanto para el empleado, porque tiene que tener oficina, espacio físico, computadoras, etcétera, como para, perdón, eso era la empresa, ¿no? Como para el empleado porque necesito el tiempo y necesito comer afuera, necesito hacer un montón de cosas que me cuestan más, ¿no? Y lo último, que yo lo pongo acá como negativo, pero es discutible, que es la lejanía de la familia, ¿no? En general me ha pasado, y es otro de los grandes mensajes que creo que es importante, que de ejecutivos que no entendían esto de estar en la familia, con familia, y los problemas que tienen, por un lado, estar en familia, y lo lindo que es estar en familia, de repente lo están entendiendo. Entonces, eso hace que la gente, muchos ejecutivos quieran estar más tiempo en su casa, con sus familias. Ahora, ¿qué pasa? Si estoy demasiado en la oficina, ¿no? Y tengo que volver a trabajar en forma remota, trabajar en forma remota también tiene sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Mejor calidad de vida, menores costos en algunos casos, el mayor pool de talento que hablábamos antes, menores distracciones, que lo dejo ahí con un signo de pregunta, porque, de nuevo, si están solos en su casa no tienen distracciones, si tienen hijos o esposas o maridos, lo que fuera, los pueden distraer un poco más. Y por último, las cosas negativas, si me excedo en trabajar en forma remota y me olvido de trabajar en forma presencial, lo que pasa es esto, un distanciamiento de la empresa, lo que hablábamos antes, dificultades para establecer límites, también lo hablábamos, dificultades para colaborar y falta de señales sociales, ¿no? De la gente está contenta o está triste, todo el body language, el lenguaje corporal es muy difícil de entender. ¿Alguna otra pregunta que haya surgido hasta acá? A ver si, ¿no? Ahora que pusimos toda la polaridad, o alguna que haya quedado, digamos, ¿no? Compatibilizar hijos y trabajo y quehaceres domésticos, sí. Y si ustedes son responsables de un equipo, si tienen gente a cargo, sean conscientes también que el resto de la gente tiene el mismo problema, ¿no? O sea, yo ayer estaba haciendo un coaching con un ejecutivo de las Naciones Unidas y el hijo estaba al lado pidiéndole que le cambie las baterías del juego y quería jugar con él. Y te dije, relájate, o sea, forma parte de él y está todo bien, ¿no? Entonces, sepamos entender eso. Crespo pregunta, ¿con el teletrabajo hay un mayor desgaste mental? Hay un mayor desgaste mental. Mirá, después lo vamos a ver un poquito, pero la encuesta, y por ahí debería apurarme con el tiempo, pero al principio sí.
Al principio sí, porque es una nueva rutina a la cual no estamos acostumbrados. Y esto que les decía, al principio el cerebro, hasta que generamos una nueva rutina, necesitamos acostumbrarnos. Entonces, al principio sí. A mediano o largo plazo también, no sé, yo creo que esta es la oportunidad, justamente es el primer experimento a escala mundial que tenemos del teletrabajo. Entonces yo creo que hay que esperar un poquito para ver cuáles son los resultados. Yo creo que depende mucho de la persona, esto que hablamos de gente que sea más, más externa, digamos, ¿no? Más extrovertida o más introvertida. Para los introvertidos, asumiendo que tiene en su casa un lugar físico donde trabajar y una buena computadora y demás, yo creo que va a haber menor desgaste. Para los extrovertidos va a ser un mayor desgaste, porque justamente la diferencia entre introversión y extroversión es el extrovertido termina el día de trabajo agotado y necesita salir y estar con gente. El introvertido termina el día de trabajo agotado y necesita estar solo y leer un libro. Entonces, dependiendo de qué lado esté, necesito una cosa u otra. ¿Ok? Déjeme pasar, déjeme pasar unas encuestas más. Las voy a pasar muy rapidito estas porque no, ya son temas que hablamos. Estos son en cuenta del panel de Gallup en Estados Unidos. El panel de Gallup es una de las mayores empresas a nivel mundial de investigación de mercados, están presentes en 190 países. Ellos dicen que tienen al 90% de la población cubierta. No sé si es verdad o no, pero en Estados Unidos seguro que lo hacen bien. Tiene un panel de 100.000 personas. Fíjense, el primer dato, que es del 13 al 15 de marzo, el 31% del panel de Gallup, de nuevo, que es representativo del mercado laboral de Estados Unidos, trabajaba remotamente. El último dato, que es marzo 20 a abril 2, ese número se duplicó. No estamos en el 62%. Entonces, es exponencial esto, ¿no? Es en una semana, en unas semanas, ¿sí? Se duplicó la gente que ha trabajado en forma remota. Es enorme, ¿no? Y cuando les preguntan al mismo panel, ¿quieren volver a la oficina o no? El 60% dice, no, me quiero quedar teletrabajando, ¿no? Entonces, fíjense que esto que decíamos, ¿no? El teletrabajo llegó para quedarse. Lo de Twitter ya lo hablamos. Déjenme mostrarles para hacer datos, y la última estadística así macro que quiero mostrarles. Esta es una encuesta que hizo IAE. IAE es el Instituto Argentino de la Empresa, es una de las universidades más reconocidas acá en Argentina. Fíjense, les pregunta por país qué porcentaje de la gente o de la fuerza laboral teletrabaja. Chile aparece con casi el 40%, Chile aparece como casi el 40% de la gente trabaja más del 80% del tiempo, ¿no? Colombia es 43% de la gente trabaja más del 80%. Argentina tiene el número más alto porque acá es obligatorio y hace 2 meses que estamos en cuarentena, entonces casi el 50% trabaja más del 80%. Y en Uruguay, perdón que usaron una escala un poco distinta, pero en Uruguay aparece como el 50% más del 40% del tiempo, ¿sí? Pero entonces, en todos los países, un poco más, un poco menos, de repente el teletrabajo está. Entonces, la pregunta, ¿no? El tema que le quisiera dedicar los últimos minutos es, bueno, ¿qué necesitamos para trabajar en forma remota? Y acá voy a repetir algunas cosas que me fueron preguntando, pero que igual creo que es importante que consolidemos, ¿no? Entonces, lo primero es cambiar la mentalidad, ¿no? Esta mentalidad de, si no veo, sobre todo mentalidad, en Argentina decimos de empresa pyme, ¿no? De empresa pequeña y mediana, que cree que si no veo a los empleados trabajar es que no están trabajando o que no podemos avanzar a menos que estemos todos juntos. Eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Las habilidades técnicas y blandas tenemos que mejorar. Las técnicas referidas a la tecnología y cómo uso la tecnología, blandas referidas a cómo genero confianza o cómo me comunico dentro del teletrabajo. Y por último, herramientas, ¿no? De seguridad, de nuevo, seguridad entendida como seguridad electrónica, digamos, no física, colaboración y comunicación. ¿Está bien? Entonces, en vez de hacer la encuesta de cuáles iban a ser las más importantes de esta que ustedes consideran, déjenme entrar directamente, por un tema de tiempos, a esto de las mentalidades, ¿no? Entonces, ¿qué mentalidades tenemos que cambiar? Yo creo que esto va a ir generando muchas preguntas, así que váyanlas escribiendo y las vamos a ir contestando. Igual al final vamos a dejar un poco de tiempo para contestarlas, ¿no? Entonces, la primera mentalidad es esta: estamos encerradas tratando de trabajar, puedo trabajar en casa y ser igualmente efectivo, ¿no? Si no veo que mis empleados trabajan, significa que no trabajan. O digamos, cambiarlo por, si mido a mis empleados por objetivos, no necesito estar detrás de ellos, ¿no? Es poner objetivos y dejar que hagan lo que tengan que hacer. No puedo avanzar a menos que estemos todos juntos. Las herramientas virtuales, de hecho, han demostrado, yo creo que ya han demostrado que
permiten la colaboración, por ahí no al mismo nivel, pero sí mucho más de lo que creíamos, ¿no? De hecho, déjenme mostrarles esta encuesta. Esto es una encuesta de McKinsey, ¿sí? Que dice que básicamente a partir de que empezamos a trabajar, las reuniones, perdón, el tiempo que necesitamos para tomar decisiones mayores es mucho menor. Fíjense, el 50% de la gente dice es mucho más rápido. Después 32, 7, 9 y solo el 2% dice que somos mucho más lentos. Entonces, fíjense que hay un impacto positivo en la toma de decisiones, ¿no? En lo que podemos hacer en forma remota. Después, ¿no? Cuando vemos cuántas reuniones necesito, fíjense también ha bajado este número en negro, es la cantidad de reuniones, o porcentaje, necesitamos 6 o más reuniones para tomar una decisión final, bajó a 38 y de 1.5 obviamente subió mucho más, ¿no? Entonces, claramente las herramientas colaborativas funcionan. ¿Qué otras mentalidades necesito cambiar? Esto del trabajo y la vida personal no se mezclan lamentablemente somos una persona, ¿no? Y no puedo dejar mis emociones en la puerta cuando entro al trabajo, y hoy no puedo hacer deporte, digamos, en un lugar que no sea donde trabajo, ¿no? Entonces, cada vez van a estar más mezcladas y bueno, bienvenida a esa mezcla, ¿no? Y la última es, trabajar remotamente no es un beneficio que necesito darle a mis empleados, sino es una forma de comprometerlos y lograr un mayor compromiso. Siempre y cuando lo haga bien, ¿no? O sea, si esto lo hago mal, eso tiene un impacto muy grande. Pasemos, por un tema de tiempos, dejo estos, bueno, déjenme hacer una referencia a algunos de estos, ¿no? ¿Cuáles son los principales, cuáles son los problemas que van a tener? Hablamos de la supervisión cara a cara, ¿no? La interacción informal, eso ya los hablamos, no voy a volver sobre eso, excepto que ustedes quieran. La falta de información, ¿no? De repente, preguntas que antes era muy fácil hacer y agarro a una persona y le pregunto 2 segundos una cosa, hoy de repente tengo que escribirle o tengo que esperar a que esté conectado a un Zoom y hablar con él. Es muy difícil conseguir información que antes era fácil, digamos, que no esté disponible en la red, es muy difícil conseguir esa información. Y yendo a la pregunta de sincrónico y asincrónico que me decían antes, yo creo que una práctica muy buena que estoy viendo en las empresas es setear 1 hora al día o 2 horas al día o 1 hora cada 2 días para estar todos trabajando en forma sincrónica, aunque estemos haciendo cosas distintas. ¿A qué me refiero? Por ahí grupos de 5, 7, 10 o 20 personas que de alguna forma necesitamos interactuar, nos conectamos a Zoom o a Teams, o sea, la herramienta que usan, y estamos todos trabajando, cada uno en su trabajo, pero estamos todos conectados. Cosa que si yo necesito una respuesta de María Ignacia, o necesito una respuesta de Andrés, o necesito una respuesta de Nelson, sé que esté ahí y en ese momento lo puedo interrumpir. Y le puedo escribir, le puedo mandar un mensajito, puedo ir a un breakout room y tener una charla con él. Entonces, cada uno está trabajando en lo suyo, pero de manera sincrónica. Y eso creo que es una práctica que pueden empezar a usar, ¿no? Distracciones en un lugar, dificultades en la tecnología, creo que lo hablamos, ¿no? Hay un tema que da para hablar muchísimo y no vamos a entrar acá, pero el problema de la confianza y cómo generar confianza y cómo generar diferentes culturas, digamos, generan confianza, que es un tema fundamental. Entonces, déjenme hablar de una de las habilidades que para mí es fundamental y es la que más impacto tiene esto de trabajar remotamente, que es la comunicación, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación hay varias partes, pero una de las cosas que yo quisiera es esto de la maldición del conocimiento. La maldición del conocimiento tiene que ver con, y sé que es difícil de entender, dice, fallan en ignorar información que ellas poseen y otras personas no, al momento de predecir el comportamiento de estas personas. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí está el policía explicándole cómo llegar de un lugar al otro, y la persona, esto es un cómic que salió en The New Yorker Magazine hace, no sé, 40 años. La persona que no conoce Nueva York no tiene idea de lo que está hablando, y la otra persona es súper claro, no, doblás acá, vas para allá, ¿no? Entonces, cuanto más expertos somos en algo, más difícil es entender que la otra persona no entiende. Déjenmelo mostrar en un gráfico. Acá tengo en el eje horizontal conocimiento especializado, bajo es la persona que no tiene mucho conocimiento, alto es la persona que tiene muchos conocimientos. Los supuestos son imprecisos, no te digo doblás ya, más o menos, o los supuestos son súper precisos y entiendo o creo que vos vas a entender. Entonces, cuanto menos conocimiento tengo, más explico en general,
porque entiendo que la otra persona no entiende. Cuanto más conocimiento tengo, no entiendo que la otra persona no entiende. Y el problema es que no puedo, cuando estoy remotamente, no puedo entender que la otra persona no entiende. Eso es lo que me dificulta la comunicación. Entonces, sean súper claros cuando están comunicándose, ¿no? En tiempos remotos, digamos, en esta nueva forma de trabajar, sean súper claros en la comunicación. ¿Qué significa ser súper claro? Hay herramientas, hay diferentes herramientas, ¿no? Y acá pongo mayor nivel de intimidad o menor nivel de intimidad, pero también podrían poner asincrónico, de asincrónico a más sincrónico, digamos, ¿no? Entonces, Google Drive, SharePoint, todas esas herramientas donde yo subo información y cuando quiere, si alguien quiere, la ve, eso es lo más asincrónico, lo menos nivel de intimidad, y de ahí voy subiendo al email, al WhatsApp, al teléfono, a la videoconferencia, y el mayor nivel de intimidad y lo más sincrónico posible es el cara a cara, es cuando nos juntamos todos, ¿no? Entonces, para comunicarse bien en este nuevo tiempo, es saber cuándo usar Google Drive y saber cuándo usar el cara a cara. Y no solo eso, sino usar diferentes herramientas. Lo lindo de este mundo virtual en el que vivimos es que nos permite usar diferentes herramientas para comunicar lo mismo. Entonces no es solo te mando un email, sino además puedo hacer una videoconferencia cuando es un tema importante y quiero mandar un mensaje que se entienda. ¿Ok? Y lo último de la comunicación, es, fíjense, empiezo con debut, ¿no? Cuando tienen que comunicar algo, cuando tienen que dar una respuesta o mandar un mensaje, sean súper claros en ese mensaje, ¿sí? Entonces, primero el mensaje y después todo el resto de la información que soporta ese mensaje, que puede ser más o menos importante. La forma mala de hacer esto es la inversa, es primero empezar con toda la lata, digamos, ¿no? Todo aquello que no tiene mucho que ver para después dar la comunicación, porque la gente se pierde, se olvida, entra al chat o lo que fuera, y la forma horrible de hacerla es nunca llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, temas de comunicación fundamental, sean claros, ¿sí? Sean concisos. Primero, entonces piensen en sus modelos mentales, cómo eso que decíamos de el obligarse a entender que la otra persona no entiende y por ahí ser un poquito más explícito, ¿no? Esos prejuicios que a veces tenemos, ¿no? Utilizar distintos medios, ser conciso y directo, ir al punto de lo que quiero decir, establecer algún check-in formal diario para saber dónde está cada uno, cómo se siente cada uno, y por ahí es el principio del día o el almuerzo, pero todos los días tener un contacto con esas personas que están remotamente. Y al mismo tiempo darles la oportunidad de trabajar en forma, de interactuar en forma social o informal, esto que decíamos antes, ¿no? Y lo que ya había dicho antes, ¿no? Establecer reglas de trabajo, qué horario estamos trabajando, qué horarios no, si te mando un mail, qué pasa, si te mando un chat, qué pasa, qué esperaría que me responda. Muy bien, muy breve, me quedan pocos minutos y pocos slides. Herramientas, esta es la que menos voy a hablar, porque acá, digamos, no soy un experto y podríamos hablar todo el día, qué herramientas usar cuándo y demás. Lo importante es que esté claro cómo nos comunicamos, ¿no? Y qué cosas van por qué canales, qué cosas te mando por Teams o Slack, qué cosas te mando por email, qué cosas van a quedar en WhatsApp. Cuanto más claro, mejor. Que haya seguridad en el sentido de que podamos mandar información sin tener problemas de seguridad y que nos permita la sociabilidad en el sentido de interactuar, ojalá, por ejemplo, con esta empresa alemana que yo les comentaba que trabajo, lo que hacemos una vez cada 2 semanas, hacemos ellos lo llaman un almuerzo virtual, para mí es un desayuno virtual, que es simplemente todos almuerzan juntos en forma virtual, prendemos el Zoom, mientras yo desayuno, los otros almuerzan, hablamos de lo que sea que tengamos que hablar. Y no voy a hablar de los otros 2 temas porque no quiero abrir más fuentes, más frentes. Sí quiero dejarlos con esto en el tema de herramientas. Esta es una encuesta que hizo Slack. Slack es esta herramienta, ¿no?, de colaboración. Fíjense, lo que dice es, ¿no?, qué porcentaje de la gente puede trabajar en forma remota. Entonces, cuanto más a la derecha este número acá a la derecha es, esta gente puede trabajar en forma remota sin ningún problema. Cuanto más a la izquierda es, no puedo trabajar en forma remota. Y ahí lo que tienen listado en el eje vertical, son distintos trabajos, distintos tipos de trabajo, empezando por contabilidad, arte y diseño, desarrollo de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué
qué trabajos son más factibles o menos factibles de trabajar remotamente, ¿no? Entonces, ahí cada uno puede buscar su rol, lo que quiera. De nuevo, esto es una encuesta hecha por Slack, no es representativa del mercado, sino que es representativa de la gente que usa Slack, o sea que ya hay un sesgo, ¿no? Y acá no estamos hablando para nada de todas aquellas actividades que hablábamos antes que tenemos que hacer en forma física, digamos, estando en un lugar. Pero creo que este slide es importante porque habla justamente de esa pregunta que me han hecho de cómo nos impacta a cada uno, ¿no? Y el último slide que tengo, después tengo unos slides de resumen, pero el último slide que tengo que creo que responde un poco a la pregunta, y dejo este slide para que lo vean, un poquito más, que responde a esa pregunta de si el trabajar remotamente nos cansa más o nos exige más. Fíjense, esta es una encuesta de Slack también, la misma cuenta de Slack, que lo que hace es compara en 3.000 trabajadores, digamos, aquellos que ya trabajaban antes remotamente, que es las líneas celestes, con aquellas personas que empezaron, perdón, las líneas celestes son los que empezaron a trabajar de forma remota en el último mes, déjenme decirlo, esto es una encuesta de fines de marzo, ¿no? Entonces, ese porcentaje, ese 31% que se duplicaba al 62%, digamos, a gente nueva que empezó a trabajar por causa del lockdown del coronavirus. Entonces, la línea celeste es aquellos que son nuevos trabajando versus la línea violeta o negra, déjenme decirle, que es gente que ya trabajaba, ¿sí? en forma remota desde antes. Y lo que mide es cuán peor es, está hecho en negativo, no sé por qué, pero cuán peor es trabajar desde casa. O sea, y mide 3 cosas, ¿no? El primero es la satisfacción con el trabajo en general. Fíjense, 23% de la gente que empezó a trabajar nuevamente, en forma remota, perdón, con este coronavirus, dice que está peor ahora que antes, que el working arrangement, ¿no? La satisfacción, digamos, con el acuerdo que tiene trabajo está peor ahora que antes. La productividad, 31% decía que estaba peor antes, 13% solamente decía que era, 31% de los que estaban antes dicen que es peor trabajar desde casa, solamente el 13%, o sea, casi un tercio dice que es peor trabajar desde casa de aquellos que ya tenían más experiencia. Y lo mismo con esta sensación de pertenecer. El 45% dicen que está peor ahora trabajando desde la casa. El 25% de los que trabajaban ya desde antes dicen que están peor ahora, ¿sí? Entonces, yendo a la pregunta que me habían hecho, claramente hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y la gente que empieza a trabajar remotamente tiene que aprender a trabajar remotamente. Y con esto, miren, los slides que quedan son solamente resúmenes y algunas sugerencias. Yo lo que diría es, si hay preguntas, vayamos a las preguntas. Y si nos quedan unos minutos al final, hago los slides. Si no, no hay problema. Nelson, María Ignacio, si hay preguntas. Si no, tengo un par de slides con el resumen, si quieren. Y por ahí eso genera más preguntas. Rodrigo pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades de las organizaciones para afrontar el teletrabajo? Por ejemplo, la reconversión de talento. Bueno, podemos estar todo el día hablando de eso. La reconversión, digamos, de la gente es el gran problema que estamos viviendo ahora. ¿Se acuerdan cuando hablamos del mundo VICA? Ya, la revolución industrial probablemente tuvo un impacto muchísimo más grande, infinitamente más grande, de lo que va a tener el coronavirus. La diferencia es que ese impacto se vivió a lo largo de décadas. El coronavirus fueron semanas, si quieren meses, ¿no? Entonces, el problema no es la reconversión, digamos, no es la crisis, digamos, el cambio, sino el tiempo que tengo para ajustar a la gente a esta nueva forma de trabajo. O sea, si un cambio se da a lo largo de 100 años, de un siglo, no pasa nada, porque la gente que van haciendo, digamos, si entra al trabajo, déjenme decirlo, de a poco se va ajustando. Si de repente necesito enseñar a trabajar a la gente en forma remota en 2 semanas, la gente tarda en aprender, tardamos en aprender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Yo creo que hay 2 partes a la respuesta. Por un lado es inmensa, porque creo que nada, las empresas también tienen un bien social, es lo que yo creo por lo menos, ¿no? Pueden compartirlo o no. Y necesitamos ayudar a la gente a hacer ese cambio.
Pero por otro lado, no es solo, ¿no? Es una polaridad, acuérdense, no es solo que tengo que reconvertirla a la gente, sino que si no los ayudo, voy a perder mucho talento, voy a perder mucha gente capacitada que conoce mi empresa, que no se puede ajustar y va a tener que buscar otro trabajo, por ahí menor pago, o en otra empresa que no les guste tanto, o en otra empresa que le dé la oportunidad de convertirse, de reconvertirse. Entonces, no solo lo vean como qué responsabilidad tengo, sino también como qué oportunidad tengo de ayudar a esas personas. Y ojalá las empresas lo entiendan y ojalá las empresas quieran hacer ese ajuste. Otra pregunta, si tienen. Pablo, hay una pregunta muy interesante. Preguntan ahí si cuando hay una reunión, ¿cómo tratar a la gente que no enciende la cámara? Es decir, ¿cómo explicarle la importancia de que activen la cámara sin caer en el autoritarismo ni invadir la privacidad de cada miembro? Muy interesante. Gracias. A ver, justamente yo tenía un ejercicio que íbamos a hacer que era ideal para eso, pero lamentablemente esta plataforma no permite hacer que yo los vea, ¿no? Entonces, una cosa es usar la cámara al principio, y sé que al principio, o sea, es fácil hacerlo 2, 3, 4 veces, después se puede volver un poco monótono y tienen que buscar otra forma, pero el ejercicio que iba a hacer para asegurarme que ustedes tuvieran la cámara encendida es pedirles que me muestren diferentes cosas. Por ejemplo, muéstrenme algo amarillo, ¿no? Y todos me tienen que mostrar algo amarillo en la cámara. Muéstrenme algo electrónico, ¿no? Y yo les muestro la cámara. Muéstrenme algo que amen, ¿no? Yo tengo el reloj acá de mi papá, que lo amo, ¿no? Entonces, eso hace que de una forma interactiva, divertida, digamos, la gente quiera participar y prender la cámara. Tema 1. Tema 2, lo tienen que hacer interesante a lo largo de todo el tiempo, porque si no prendo la cámara al principio y después me apago. Entonces, hoy competimos contra el mail, ustedes tienen el mail enfrente de ustedes, tienen Netflix enfrente de ustedes, tienen YouTube enfrente de ustedes. Entonces, necesitan hacerlo divertido. Divertido no como, qué risa, sino que sea interesante para otra persona, porque si no la gente se aburre y se desconecta. De nuevo, lo veo con mis hijos, ¿no? Entonces, lo tienen que hacer divertido, entretenido y que agregue valor. Y lo último es también entender que y explicitarlo. Es si tengo, como yo les conté, si tengo un coachee, ¿no? Que está con su hijo al lado y yo lo escuchaba hablar al chico, qué sé yo, es reconocer eso. Y bueno, sí, no todo el mundo tiene una oficina en su casa que está solo, acústicamente aislado, con buena conexión de internet. Entonces hay gente, de repente va a pasar mi esposa por atrás, o va a pasar mi hijo, ¿no? Y a veces son situaciones incómodas. Me pasó una persona, estábamos por empezar una reunión y una persona apareció, un chino, perdón, ¿no? En el comentario, pero apareció en musculosa y calzoncillos y no se había dado cuenta que tenía la cámara prendida, ¿no? Entonces, si le hacemos bullying a esa gente y si nos reímos y 2 semanas después, Juancito que apareció en calzones, che, cambiate. Y eso atenta a que la gente quiera poner la cámara. Entonces, seamos respetuosos. Yo creo que lo primero es ser respetuoso y mostrarle el beneficio que tiene que haya una cámara, ¿no? De poder vernos, usar la cámara, ¿no? De nuevo, yo lamentablemente acá no lo puedo hacer, pero si no me hubiera encantado verlos a ustedes e interactuar más con ustedes. Buenísimo. Oigan, en honor al tiempo, no sé, Pablo, si tiene algo más que decir, porque ya nos pilló la hora. Está muy buena el tema. Si te podemos hacer la última pregunta. Dale, yo les propongo lo siguiente. Primero que nada, agradecerle de nuevo al Duoc, a Seminarium y a todos los que se quedaron hasta el final, sobre todo a los que se quedaron hasta el final y me aguantaron. Infinitas gracias. Sé que ahora Andrés va a decir unas palabras y después hagamos lo siguiente, si les parece. Una vez que Andrés dice lo que tiene que decir, hacemos el cierre informal. Me puedo quedar contestando las preguntas que queden, no tengo ningún problema, y después hacemos el cierre formal, pero por lo menos permitirle a aquellos que tienen que hacer otras cosas o que ya escucharon suficiente que se puedan ir. Impecable. Oye, y agregar también, antes de darle la palabra a Andrés Gannon, agregar también que por favor es muy importante para nosotros que contesten la encuesta. En las preguntas por ahí está la encuesta, esto es como su propina en mi sueldo, su encuesta es nuestro input para poder seguir haciendo más actividades tan interesantes como la que tuvimos hoy. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Andrés Gannon, que es nuestro dueño de casa, para que los salude. Vamos a, un momento, lo vamos a enviar al... Ahí sí, Andrés, estás al aire. Bueno, estimada audiencia, ha sido un agrado. Andrés Gannon los saluda nuevamente. Gracias, Nelson. Ha llegado la hora de decir hasta pronto.
Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en este ciclo de webinars Duoc UC durante el mes de mayo. Fue un agrado tenerlos, esperamos haberle aportado valor y sobre todo nuevos conocimientos a través de una mirada tan distinta a mí como Pablo, que sin duda tiene una vasta experiencia en un tema tan sensible y relevante para el periodo que estamos viviendo como el mes de trabajo. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para futuras charlas y eventos que hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. Muchas gracias de nuevo, Pablo Jiménez. Muchas gracias al Grupo Seminario. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Muchas gracias a las 9 escuelas de Duoc UC, a la Dirección de Innovación aplicada y a la Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el Medio. Equipos que hicieron posible la charla y ciclo. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. María Ignacia, ¿querés hacer esa? 1976, el mundo necesitaba nueva tecnología. Una persona lo entendió y el resto es historia. Un mundo que cambia necesita nuevas miradas. Postula a Duoc UC y estudia una carrera pensada en las necesidades del futuro. Duoc UC. Formamos personas que se adaptan al cambio. Lo que hacemos en desarrollo laboral es entregarle herramientas de empleabilidad al alumno. No les buscamos el trabajo, básicamente les ayudamos para que esa búsqueda sea mucho más efectiva, sea mucho más rápida y no caigan en estas ansiedades de la búsqueda de su primer trabajo. Pablo, Lo prometido deuda, así que Pablo, estás al aire. No sé si quieres contestar algunas preguntas antes de finalizar la emisión. Porque todavía estamos al aire. Por ejemplo, habían algunas preguntas que se quedaron por ahí. Por ejemplo, Leonardo preguntó al final si la empresa debería entregar los insumos, como conexión u otros, para tener un buen teletrabajo. Espera, falta habilitar el micrófono de Pablo. Estás con el micrófono en silencio. Yo te muy bien, Pablo, disculpa. Ahora sí. Perdón. Gracias. Yo creo que no es una pregunta de si debería o no debería, ¿no? Es una pregunta, yo creo que la responsabilidad de las empresas es generar un acuerdo de trabajo que sea beneficioso para las dos partes. Entonces, hoy las empresas tienen el beneficio de que el mercado laboral va a tender a estar más del lado de la oferta que de la demanda. O sea, va a haber mucha más gente sin trabajo, lamentablemente, que gente o empresas que necesitan trabajar, ¿no? Entonces, las empresas pueden abusar de eso. En un mercado que es relativamente transparente, digamos, pueden abusar de diferentes maneras, pagando menos, exigiendo a la gente más y no dando recursos para que la gente trabaje remotamente. Ahora, sabemos que eso es un ciclo, no es una polaridad en el fondo, ¿no? El mercado de trabajo. Entonces, eso vuelve y en algún momento, y de hecho le está pasando hoy a Mercado Libre. Mercado Libre, ustedes vieron lo que ha crecido, les mostraba antes, vieron lo que ha crecido. Mercado Libre tiene, creo que son 800 búsquedas de personas que no consiguen llenar. O sea, 800 personas que necesitan, 800 cargos que necesitan llenar y no consiguen hacerlo porque no están las personas con las capacidades adecuadas, ¿no? Entonces, eso vuelve y el mercado de la gente no se olvida. Fíjense cómo la gente quiere trabajar en empresas como Mercado Libre, en empresas como Google, en empresas como Apple, que son las que mejor relación tienen con el empleado. Entonces, no es un tema de si debería o no debería, es cómo armo una propuesta de valor que atraiga a los mejores talentos, que atraiga a esta gente que sabe teletrabajar, que atraiga a esta gente que está más preparada para el mundo VICA o VUCA que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo traigo a la mejor gente? Entonces, no es un tema de si te tengo o no te tengo que dar las herramientas, es un tema de hacerme una propuesta que es dinero, que es herramientas, que es la posibilidad de trabajar desde casa, que es un jefe que sea interesante, que es un trabajo que sea interesante, es posibilidad de crecimiento, es un montón de otras cosas que yo tengo que hacer un
un bundle, digamos, y ofrecerle eso a la gente. Y eso va a hacer que traiga los mejores talentos, ¿no? Entonces, si tengo que no ofrecer, es una parte mínima, digamos, de ese bundle, de ese conjunto. Esa sería mi respuesta. Mire, nos preguntan ahí, dice, ¿qué importancia tienen nuevas tecnologías como Analytics o la inteligencia artificial dentro del teletrabajo? Y yo solamente voy a meter un poco la cuchara, fíjate que en inteligencia artificial tenemos todo el tema de los efectos de las cámaras, donde uno puede cambiar el fondo, se puede poner, qué sé yo, otras cosas que detecten el rostro, etc. Por lo tanto, la inteligencia artificial está más presente de lo que uno cree. Absolutamente, sí. Oye, Pablo, hay mucho agradecimiento mucha gente muy contenta, agradecen tu excelente expositor, dicen por ahí. Algunos dicen debería haber un taller más largo para interactuar y profundizar en cada tema. Claro, quizás la herramienta es... Ese es el que cobramos, existe. Ese hay que pagarlo. Oye, ¿alguna red social o algo donde te puedan contactar, Pablo? Perdón, no. Sí, bueno, me pueden contactar por LinkedIn. Por LinkedIn, Pablo Esteban Jiménez. Por ahí no me reconozcan porque es una foto que tiene un par de años y tenía más pelo en la cabeza y menos en la barba, pero sigo siendo yo. Pero no soy soy un poquito viejo, esa es la verdad. Entonces no tengo muchas cosas posteadas. Pablo, para cerrar, en honor al tiempo, mira, Leonardo quiere cerrar con esta pregunta y con esto le damos el agradecimiento a todos los conectados y a Pablo que está desde Buenos Aires, desde Argentina, conectado con nosotros, con una diferencia ahora. Leonardo dice, creo que es una opinión más que nada, creo que se deberían cambiar la cultura de las personas de manera que apliquen tecnología y productividad, más trabajo colaborativo. Infinitamente de acuerdo con Eduardo, infinitamente. Leonardo. Leonardo, perdón, infinitamente de acuerdo con vos. Y de alguna forma a eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Toda la parte de cambio cultural, de cambio empresarial, no necesariamente el tema de tecnología, porque las herramientas es una parte chiquita de eso, pero la pregunta es cómo cambiamos la mentalidad de la gente para que entiendan que el trabajo remoto viene y cada vez se va a dar más y cada vez es más necesario. Y no es un mal necesario, es algo que realmente me permite sacar lo mejor de la gente. Porque esto que hablábamos de que es difícil generar barreras, la gente trabaja más, la gente que está realmente motivada y enganchada con su trabajo quiere trabajar más, no le molesta trabajar más, siempre y cuando haya una retribución con eso, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el comentario y creo que sobre todo en Latinoamérica tenemos mucho camino por recorrer para llegar hasta allá. Hay mucho que podemos hacer al respecto. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y queda todo tuyo el cierre. ¿Algún consejo, tips o algo para cerrar esta tremenda charla que tuvimos hoy día? Yo diría, bueno, gracias a todos. Primero que nada, gracias a todos. Les agradezco enormemente a ustedes también que están del otro lado, los productores que están del otro lado haciéndome el aguante. Yo diría como cierre sepamos que el teletrabajo viene. Sepamos que son tiempos difíciles, ¿no? Hay gente que la está pasando mal realmente y hay gente que la va a pasar mal. No solo económicamente, sino que les va a costar esta reconversión. Entonces, a los que tenemos la posibilidad de influir en más gente, le hace a aquellos que son dueños de empresa o gerentes o que tienen un cargo alto, digamos, en una empresa, o por lo menos que tienen un grupo de trabajo del cual reporte a ustedes, humanicémonos un poco, ¿no? Sepamos que la gente la está pasando mal, sepamos que necesitamos generar el espacio para que este teletrabajo realmente funcione y démosle las herramientas, y herramientas tanto como capacitación, como herramientas de software, como mentalidad, digamos, con flexibilidad para que no salga perfecto al principio, pero a lo largo del tiempo la gente pueda mejorar y pueda realmente volverse más efectiva trabajando remotamente, ¿no? Y apoyémoslos, sobre todo aquellos que están en peor situación, realmente apoyémoslos, ayudémoslos. Los que estamos un poco mejor, creo que tenemos esa responsabilidad social de ayudar al resto. Y con eso nos pasamos demasiado en el tiempo, les agradezco de nuevo infinitamente, un placer estar con ustedes.